Pues nada, lo primero de todo, daros a todos los buenos días y muchas gracias por participar en estas jornadas, ¿vale? Que va a dar Natalia Caballero. Natalia es técnico superior en nutrición, ¿vale? Y nos va a hablar sobre los beneficios de llevar una buena nutrición y lo que esto reporta a nuestra salud, ¿vale? Además, estas jornadas que estamos haciendo esta semana están enmarcadas dentro de la Semana de la Salud y además también están enmarcadas dentro del Día Mundial del Parkinson, ¿vale? Que ya sabéis que se aproxima. Tanto esta jornada como la del viernes, como la que tuvo lugar ayer, están publicadas tanto en la programación del Ayuntamiento de Leganés como en la del Ayuntamiento de Alcorcón, ¿vale? Por favor, os pido, os voy a silenciar los micrófonos, ¿vale? Cualquier duda que tengáis o cualquier comentario que queráis hacer, cualquier debate, tenéis dos opciones, o lo ponéis en el chat y yo lo voy apuntando, ¿vale? O al final del todo yo abro los micrófonos y empezamos en orden a plantearle preguntas a Natalia, ¿vale? Y nada, y ya está, ¿vale? Espero que esta sesión pues os sea de interés, que seguro que sí, seguro que es súper interesante. Y nada, a ver qué aprendemos y os dejo con Natalia, ¿vale? Que nos va a compartir su sesión. Vale, a ver, le voy a dar a compartir. ¿Confirmando que lo veis todos bien? Sí. Sí. Uy, se me ha ido la pantalla. Ay, no me gusta esta explicación. Vale, a ver. No se te ha ido, Natalia. Vale, es que no sé por qué a veces pero se me va la pantalla de mi ordenador. Pero no entiendo muy bien el porqué. Vale, ya estáis silenciados, ¿vale? Espera, Natalia, que te he silenciado a ti también. Ponte el audio otra vez, por favor. Ya. Vale, ahora sí que funciona, ¿no? Es que no me pasa ahora. Vale. Bueno, pues nada. Como ya ha hecho una breve introducción Seila, yo simplemente deciros que os voy a explicar un poquito qué es la alimentación saludable, introduciros un poquito en lo que es la nutrición y explicaros que es importante relacionarlo también con el proceso de envejecimiento, y me gustaría terminar con algunos mitos que a mí como profesional me preguntan bastante. Y pues he hecho como un top 5 de los que más me preguntan para desmentirlos y que vosotros también seáis capaces de desmentírselos a más gente, que es bueno por la principal función. Y bueno, pues, ¿qué es esto de la alimentación saludable? Pues nada, no es nada más que la que nos aporta a todos los individuos los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades que tenemos todos en las diferentes etapas de la vida, ya sea la infancia, la adolescencia, la edad adulta o el proceso de envejecimiento. Y también está muy relacionada con el sistema inmunitario, porque cuando comemos mejor nos ponemos menos enfermos, con el estado de ánimo, porque está demostrado la famosa hormona de la felicidad, que es la serotonina, se desarrolla con ciertos alimentos. Entonces, cuando comemos mejor nos sentimos más a gusto con nosotros mismos y eso se refleja en nuestro estado de ánimo. Y los niveles de energía. Esto es algo bidireccional, es decir, cuanto más comemos, más energía tenemos, y cuanto menos comemos, menos energía. Pero también funciona en el sentido de, si tú te mueves mucho, tienes como que gastas mucha energía, tu cuerpo te va a demandar más comida, y si nos quedamos todo el día sentados en el sofá, pues nos va a pedir menos comida porque no necesitamos desarrollar tanta energía. Además, es muy importante que tengáis en cuenta que cada persona con sus necesidades va a presentar un requerimiento nutricional diferente. Es decir, esto va en función de pues, la edad, el sexo, la talla, que eso implica la altura y el peso, la actividad física que desarrolla en su día a día y su estado de salud o alguna condición de enfermedad que podamos padecer. ¿Y qué 4 características tendrían que darse? Porque
nosotros no sabemos si lo que llevamos a cabo es una alimentación saludable o no lo es. Entonces, ¿qué 4 cosas deberían de darse para decir que lo que nosotros tenemos es una alimentación saludable? Primero, que esté completa, es decir, que nos aporte todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Tiene que ser equilibrada. ¿Qué significa esto? Que todos los nutrientes estén repartidos en todas las comidas, es decir, que en todas las comidas nos garanticemos que comemos lo que necesitamos. Esto también engloba los líquidos. Una persona normal, sin ningún tipo de patología ni nada, debería tomar entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Hay personas con diferentes patologías, por ejemplo, mi abuelo no puede tomar más de 1,5 litros de agua al día porque se le encharcan los pulmones. Entonces, para casos específicos sí que hay que tomar más o menos, pero lo normal son entre 1,5 litros y 2 litros de agua. Tiene que ser suficiente, es decir, nos tiene que garantizar como cubrir las necesidades mínimas para garantizar nuestro estado de salud. Y también, pues a esto hay que tener en cuenta que cada etapa de la vida requiere unas necesidades diferentes. Y además variada, es decir, que en cada comida hay alimentos diferentes. Yo estoy a favor de que si, por ejemplo, os gusta el brócoli, pues lo comáis cada vez que os apetezca, pero que no siempre que os apetezca comer verduras comáis brócoli, porque esto os aporta nutrientes diferentes. Es decir, que cuanta más variedad haya en la comida, mayor seguridad de que os garantizáis todo lo que necesitáis. Y bueno, ¿qué es esto de los nutrientes? Que yo estoy aquí hablando nutriente, pero no os he explicado qué son. Se dividen en 2 grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes, en definitiva, son los que nos aportan energía, son los que cuentan como los que nos aportan calorías, vamos a decir. Entonces, sirven para garantizar el buen funcionamiento y son elementos que construyen estructuras orgánicas, promueven el crecimiento y además están presentes en procesos metabólicos. ¿Cuáles son estos 3 macronutrientes? Son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y los micronutrientes son los que tu cuerpo no son capaces de sintetizarlos. Hay excepciones, pero como norma general no lo pueden sintetizar. Entonces tiene que ingerirse a través de la alimentación. Aunque se toman dosis muy pequeñas, son vitales para diversos procesos fisiológicos, entonces son completamente indispensables para la salud y para una buena condición de salud. Se dividen en 2, las vitaminas y los minerales. Hay algunos profesionales que sí que dividen los minerales en minerales y oligoelementos, pero en este caso yo lo he aprendido como solamente vitaminas y minerales y os lo voy a transmitir así. Entonces, las proteínas. Pues las proteínas son unas sustancias o unos elementos muy importantes para nuestro organismo porque solamente tenemos que pensar que son los encargados de formar tejidos en nuestro organismo. Entonces, llevan procesos fundamentales a nivel de microbiótica, como puede ser el buen funcionamiento del cerebro o proporcionar defensa de agentes patógenos. Entonces, ¿qué puede suponer un mal suministro de proteínas? Pues bien, un mal suministro de proteínas puede suponer la aparición de diversas enfermedades como causa principal por esto, el envejecimiento de las células prematuro o el deterioro del organismo. ¿Qué se recomienda? ¿Cuántas proteínas se recomienda comer al día? En un país en el que no esté muy al alcance, por ejemplo, comer un cacho de carne o un huevo, cosas así, se recomienda comer 0,7 gramos por kilo de peso. Pero en un país como el nuestro, en el que se puede ir a la carnicería y comprar carne, huevos, pescado con muchísima más frecuencia y está más al alcance de todos, se recomienda 1 gramo por cada kilo de peso. ¿Qué significa esto? Que si yo peso 60 kilos, tengo que comer al día 60 gramos de proteína. ¿Cuáles son las fuentes principales de proteína que podemos encontrar y que tenemos más al alcance? Pues la carne, los huevos, el pescado, las legumbres, la soja y los lácteos. Simplemente deciros que en los huevos, donde se encuentra la mayor concentración de proteínas, es en la clara, porque sí que van a aparecer más adelante otros ejemplos y os voy a detallar dónde aparecen esos nutrientes. Los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son las sustancias que aportan energía a nuestro cuerpo y los podemos dividir en compuestos simples
como los azúcares, la fruta, etcétera, y los complejos, son polisacáridos. Es una palabra un poco rara, pero es muy sencillo. Es, por ejemplo, el almidón, el arroz o la patata serían más complejos. La diferencia entre los simples y los complejos es lo que tarda en digerirlo el estómago o con la facilidad con la que lo digiere. Entonces, ¿qué funciones o principalmente de qué se encargan? Pues llevan funciones muy importantes como proporcionarle energía al sistema nervioso y al cerebro, que lo que utilizan para funcionar como gasolina, vamos a decir, es la glucosa, que eso es un hidrato de carbono complejo. Y los carbohidratos a nivel de rendimiento biológico son muy importantes porque hace que se sinteticen sin producir residuos tóxicos y que después, pues lo que una vez se ha extraído todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo, se excretan. Tienen que suponer un 55% de la dieta. Bueno, entre un 50 y un 55, vamos a decir. Y las fuentes de carbohidratos más conocidas pues son el pan, la pasta, bueno, lo que tenéis ahí, los cereales, las legumbres, las verduras y bueno, pues también el arroz. Las grasas. Los lípidos o grasas, como lo conocemos más comúnmente, los podemos encontrar tanto de origen animal como de origen vegetal. Son muy diferentes entre sí las grasas, o sea que no podemos establecer un tipo de grasa en concreto, pero lo que sí que podemos decir es que todas ellas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, es decir, están formadas por exactamente lo mismo que los carbohidratos. Lo que coloquialmente podemos deducir que se pueden intercambiar entre ellos, es decir, que lo que te falte por comer de grasas lo puedes suplir con carbohidratos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Porque obviamente hay una diferencia. Y es que las grasas dan mayor sensación de saciedad. Y eso pues lo podemos ver en cualquier comida que comamos que tiene mucha grasa, sentimos mayor sensación de pesadez en el estómago. Y es por eso, porque son más saciantes. ¿Cuál es la diferencia entre los alimentos que te proporcionan grasas de origen animal y los que proporcionan grasas de origen vegetal? Los de origen vegetal son más, o sea, los podemos encontrar en los aceites vegetales, como el aceite de oliva o el aceite de girasol, las margarinas, los frutos secos, las legumbres, que bueno, como veis, las legumbres se encuentran en los tres nutrientes y son un alimento bastante completo, la verdad. Y luego están las grasas de origen animal, que las podemos encontrar en el pescado azul, en la carne roja, específicamente, porque la carne sí que tiene el pescado blanco y la carne blanca sí que tiene grasa, pero en un porcentaje muy, muy bajo, entonces no es tan relevante. Por ejemplo, el huevo, aunque no lo veáis aquí en pantalla, también tiene grasa que se encuentra en la yema. Y el caso de los lácteos depende de si, por ejemplo, la leche con la que está hecho es entera, desnatada o semidesnatada. Pasaríamos a los micronutrientes. Las vitaminas, ¿qué son? Pues son sustancias orgánicas que son completamente imprescindibles para las reacciones de transformación y procesos vitales. ¿Qué significa esto? Que son muy importantes para el funcionamiento correcto de las células. Generalmente, algunas de ellas no hay ninguna duda de por qué son tan importantes, porque cumplen funciones como el alargamiento vital de las células. Y bueno, simplemente deciros que cada vitamina tiene unas funciones específicas y que el déficit de estas sí que puede desembocar en ciertas enfermedades, como por ejemplo, si hay un déficit de vitamina D, puede desembocar en raquitismo, aunque no está directamente relacionado, pero sí es una de las causas. Los minerales.
Los minerales son elementos químicos que son muy importantes para el funcionamiento metabólico, es decir, el funcionamiento de las células. Lo que ocurre es que el agua que circula por nuestro organismo contiene electrolitos, que son partículas minerales en solución. Entonces, es muy importante que haya un equilibrio tanto en el medio acuoso interno de las células como en el externo para que haya un buen funcionamiento de las mismas. Aproximadamente, esto no es igual en todas las personas, pero más o menos sí, un 4% de nuestro peso corporal está formado por los 22 minerales diferentes que existen en nuestro organismo. Y son tan importantes porque los necesitamos para crear tejidos, o sea, la forma en la que se crean tejidos se necesitan los minerales, en la síntesis de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen enzimas. Y bueno, después de soltaros este rollo, os explico el por qué es tan importante la alimentación saludable en nuestro día a día y además los beneficios que tiene llevar una alimentación saludable. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, tener una buena salud nos va a proporcionar que vamos a poder realizar las actividades a lo largo de todo el día con energía. Entonces, la buena alimentación nos va a ayudar a llevar una vida sana. Hay 3 características de la alimentación en general que tienen que cumplirse, que son necesidades, es decir, nos alimentamos porque necesitamos energía para sobrevivir, pero también es un placer, porque muchas veces nos gusta mucho comer cierto tipo de alimentos, nos gusta muchísimo. A mí, por ejemplo, me encanta comer fruta y lo disfruto mucho, y también es una forma de expresarnos. A lo mejor para nosotros en nuestro día a día no lo es tanto, pero para una persona que se dedica a esto, por ejemplo un cocinero, la alimentación es una forma más de expresarse. Entonces, la alimentación saludable tiene que satisfacer estos 3 campos, es decir, tiene que garantizarnos que nos va a cubrir las necesidades básicas, pero además también nos tiene que gustar, es decir, que comer saludable no tiene que suponernos ningún suplicio, sino todo lo contrario, y tiene que pues guardar un equilibrio y demostrar lo que nosotros somos también a través de la alimentación. Actualmente, en la sociedad en la que nos encontramos, hay una amplia y bastante cada vez más creciente de variante de alimentos o variedad de alimentos que podemos elegir, ¿no? Entre los que nos encontramos, pues podemos elegir lo que queramos, porque hay un montón y una variedad. ¿Cuál es el problema de que haya tantos? Que ocurre que muchas veces no elegimos lo más adecuado, y como muchas veces somos nosotros los que hacemos la comida, o la compra para mucha gente, elegimos los alimentos que no deberíamos para otras personas también, para el resto de nuestra familia. Entonces eso nos va a llevar a una malnutrición y a comer exceso de cosas que no deberíamos. ¿Qué nos va a permitir una alimentación sana? Por el otro lado, nos va a permitir que nuestro organismo funcione con completa normalidad y que cubra todas las necesidades fisiológicas básicas, pero es que además también reduce el riesgo de sufrir enfermedades tanto a corto como a largo plazo. Pero también es una cosa importante, y es que no es una relación directa causa-efecto, es decir, no es hoy estoy malo, empiezo a comer bien y mañana me encuentro bien. No, es un proceso a largo plazo o por ejemplo, tienes una enfermedad por una mala alimentación, como por ejemplo tienes obesidad, y no de hoy para mañana, por si hoy comer brócoli, por ejemplo, vas a dejar de estar obeso. O sea, es un plazo. Pero está demostrado que se reducen cierto tipo de enfermedades. Os he dejado aquí un mapa del mundo para haceros una comparación de la tasa de obesidad en España con Estados Unidos y Australia, que son 2 de los países con mayor tasa de obesidad en el mundo. Concretamente, he querido poner la tasa que hay de personas mayores de 50 años, tanto de hombres como mujeres. Son cifras para mí bastante impactantes, pero bueno, simplemente es por explicaros que, bueno, no sé si lo sabíais, pero la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como una de las enfermedades más
más comunes en la sociedad en la que vivimos actualmente. Y se ha incrementado, o sea, ha triplicado su número desde los años 70 hasta ahora, que me parece algo increíble con la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance. Aproximadamente la obesidad mata como a 2,8, 2,7 millones de personas cada año, y es algo a lo que no se le da demasiada importancia, y por eso quiero poneroslo aquí para que también lo veáis reflejado. También me gustaría destacar que de las casi 4 millones de personas que fallecieron el año pasado por obesidad, el 40% de ellas no padecían obesidad, pero sí sobrepeso. Es decir, que también, o sea, es como el pasito de antes, que también es muy importante destacar que no tienes que llegar a padecer la enfermedad para poder fallecer o para poder llegar a extremos como este mismo. Entonces, en España, el porcentaje de personas adultas, mayores entre 65 y 74 años, en hombres es de un 22,3. Si tenemos en cuenta desde los 50 años, sería un 24,7% de los hombres, y mujeres 26,3, que para mí es algo bastante impactante el hecho de que personas, o sea, que llegan a una determinada edad se descuiden tanto su alimentación cuando han estado comiendo anteriormente de una forma más saludable. En Estados Unidos, desde la edad adulta, que se contempla desde los 25 años hasta los 65, el 13% de la población es obesa. Es uno de los países con mayor tasa de obesidad del mundo. Y además, el 36% de la población sufre sobrepeso, es decir, completamente desorbitado. Más concretamente, desde los 50 años en adelante, en hombres un 26,4, que es un poquito más que aquí en España, tampoco mucho más, pero en mujeres 24,8, que es algo que difiere aquí en España, que sí que hay más mujeres con obesidad que en Estados Unidos. Y el país con diferencia con mayor tasa del mundo de obesidad es Australia. Aunque es algo que todo el mundo se sorprende, es uno de los países con mayor tasa de obesidad y de sobrepeso del mundo. De toda la población, o sea, de todas las franjas de edad, el 26% padece obesidad, tanto niños como adultos. Y además, pues ahí desde los 50, es que me parece increíble, perdonadme, pero es que me parece increíble que desde los 50 en adelante, el 46%, o sea, casi la mitad de los hombres sufren obesidad, y las mujeres el 31%. O sea, me parece completamente impactante. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero me parece completamente impactante. No os lo he explicado, pero ¿cómo se considera una persona obesa? Se considera a través del índice de masa corporal, que para considerarlo obeso tiene que ser a través de, o sea, superior a 25. Entonces, todas estas personas tienen un índice superior a 25 o más de 30 en algunos casos, para que os hagáis la idea de que a lo mejor el sobrepeso es o la obesidad es muy, muy grande. ¿Qué beneficios directos tiene la alimentación saludable? Pues bueno, tiene una relación directa con el funcionamiento del cerebro, lo que supone que se reduce en una gran medida el deterioro de la memoria o de otras funciones cerebrales, o se palian los efectos, vamos a decir. El fortalecimiento de los huesos y la prevención de la osteoporosis, que también es una enfermedad muy común entre las personas de edad avanzada. Se disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, y esto es más común en personas jóvenes que en personas mayores, pero también puede suceder. Se mejora el sistema inmunológico, que por lo que he explicado antes, que cuanto mejor comes, como que tú te encuentras mejor y te pones menos enfermo. Permite la obtención de energía necesaria para nuestro día a día, ni más ni menos, sino lo que necesitamos. Aprendemos a comer lo que necesitamos. También favorece unos niveles adecuados de presión arterial, mantiene sana la piel, que eso es muy importante, que muchas veces no le damos importancia, y es muy importante el estado de salud de nuestra piel.
mejora el estado de ánimo y reduce tanto el estrés como la ansiedad. Ahora os voy a explicar un poquito, ya metiéndome o centrándolo más el tema de la alimentación en personas de edad avanzada. Antes de explicaros qué son las cosas o los defectos que suelen tener en la alimentación las personas mayores normalmente, me gustaría explicaros cuáles son principalmente los factores de riesgo a nivel psicosocial de la desnutrición en personas de edad avanzada. Principalmente, ya de salida, el envejecimiento supone una fase de cambios constantes a nivel psicosocial porque se cambian los roles y las posiciones sociales que nosotros adquirimos, es decir, pasamos de ser padres a abuelos. Entonces, esto nos supone ya un cambio y hay que es un proceso de adaptación. Las motivaciones, las metas y las preferencias cambian a lo largo de nuestra vida y en el envejecimiento aún más. Entonces, hay algunas personas que plantean la vejez como un proceso para estimular el cambio de perspectivas no sé cómo decirlo, bueno, es un resultado de una adaptación a la pérdida de un rol y la adquisición de otro. Uno de los cambios que sí que se viven a nivel social es la falta de convivencia intergeneracional. La libertad de creencias, crisis, madurez final, que eso es algo en lo que desemboca la depresión, la pérdida de algunos seres queridos o el síndrome del nido vacío, que eso sucede mucho más a menudo de lo que nosotros pensamos. Esto desemboca en reacciones como la depresión, la soledad, el aislamiento, el sufrimiento y entre otras enfermedades. Es un proceso que se puede adaptar siempre y cuando se consideren varios puntos. El primero, que hay que aumentar la calidad de vida de las personas mayores, es decir, que por ejemplo la intimidad, la comodidad y la tranquilidad son diversos factores que influyen de manera muy positiva en el estado emocional de las personas mayores. También hay que optimizar el aprovechamiento de las habilidades funcionales de la persona, es decir, crear un entorno adaptado, ayudado a ejercitar y potenciar habilidades funcionales de la persona que presenta pues, algún tipo de, por ejemplo, deterioro cognitivo o físico. Y evitar comportamientos problemáticos. Dentro del entorno familiar, eso hace que la persona no se sienta ni desorientada, ni confusa, ni preocupada, es decir, pues como que le favorece mucho más el proceso de adaptación y llevar un mejor estado de ánimo. Hay dos situaciones características que suelen acompañar a la persona mayor a lo largo de su vida, que es el aislamiento tanto social como de algunos familiares y la depresión. El aislamiento social, cuando se produce, es muy difícil que la persona siga una dieta adecuada. Vosotros si os hubiesen aislado, o sea, mirad la cuarentena, por ejemplo, cuando no dejaban salir ni hacer absolutamente nada, todo el mundo tendía a comer peor. Entonces es una sensación, para mí es muy desagradable sentarse en la mesa solo a comer, cocinar solo o incluso ir a hacer la compra. Para mí es como muy triste, entonces es normal que esa persona lleve una mala alimentación, una dieta inadecuada. Y además la depresión se asocia con una pérdida de productividad, movilidad, un empeoramiento de la imagen corporal, lo que supone pues, un obstáculo a la hora de llevar una buena alimentación. Todas estas cosas pues, influyen en el día a día de las personas mayores y en tareas muy simples como hacer la comida, hacer la compra y tal, que les resulta bastante difíciles. Entonces es muy importante prestar atención a estas cosas para que nuestras personas mayores lleven una alimentación lo más adecuada posible. También he querido comparar la nutrición en la adolescencia y en la vejez. ¿Por qué? O en la niñez, o infancia, he puesto, sí. Bueno,
¿Por qué he querido compararlo? Porque son necesidades completamente diferentes. Las necesidades energéticas de un niño y las de una persona mayor son fundamentalmente diferentes porque se disminuye la masa muscular en la persona mayor que en la del niño, porque se mueve normalmente menos. Hay excepciones, claro, pero lo más normal es que la actividad física se merme. Y los cálculos energéticos para crear un balance equilibrado entre uno y otro, entre una etapa y otra, son completamente diferentes. Todo siempre tiene que calcularse en función del gasto energético basal. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el gasto energético basal? Es lo mínimo que necesitamos para que nuestras células tengan los nutrientes necesarios para sobrevivir. Eso es el cálculo energético, o sea, el gasto energético basal. Los requerimientos energéticos para personas mayores de 60 años en hombres están aproximadamente en unas 2.400 calorías al día y en mujeres 2.000 aproximadamente. A partir de 60 años se va reduciendo un 10% en cada decenio, es decir, pues en personas mayores de 70 años en hombres sería 2.200 y en mujeres 1.900, y de 80 en adelante serían 2.000 en hombres y 1.700 en mujeres. Yo como recomendación, por si alguna vez queréis calcularos alguna dieta vosotros o algún conocido que tengáis, os recomendaría que nunca bajéis de 1.500 calorías al día, porque muchas veces no se garantizan los micronutrientes, es decir, ni las vitaminas ni los minerales que necesitamos realmente. Entonces, es una forma de, aunque comas un poquito más, garantizarte que vas a comer todo lo que tus células necesiten. Y bueno, al igual que las necesidades energéticas cambian en la infancia y en el proceso de envejecimiento, la ingesta de nutrientes también varía muchísimo. Entonces, vamos a empezar por la pirámide desde abajo. Los hidratos de carbono tendrán que suponer entre un 55 y un 60% de la dieta en personas mayores. Un aporte de unos 200 gramos diarios es algo que puede tolerar perfectamente una persona, y sobre todo una persona mayor, porque además le va a estimular muchísimo las funciones cerebrales. En el caso de una persona diabética, por ejemplo, es importante disminuir o es más aconsejable disminuir los niveles de glucosa que se encuentran en los carbohidratos complejos y en la fibra, que serían los cereales integrales y la verdura. Vale. En el caso de los minerales y las vitaminas, voy por partes. Los minerales, hay que asegurar la cantidad justa de minerales de hierro, zinc y calcio, que son los tres que más problemas dan en las personas mayores. De calcio, es un mineral que causa con el tiempo mala absorción, entonces se recomiendan unos 800 miligramos al día. Para mujeres normalmente, que suelen ser un poquito más, a partir de los 50 años, que es cuando más problemas de absorción suelen tener normalmente. El hierro no hay que suplementarlo como tal, pero sí se recomienda alimentos que lo favorezcan la absorción de hierro de nuestras células y así pues, favorecer las funciones vitales. Y el zinc, los niveles bajos de zinc pueden provocar alteraciones que estén relacionadas con, pues, a nivel inmunitario, por ejemplo, cuando nos salen úlceras es por algo de zinc bajo, aunque si existe una mala absorción no es completamente recomendable la suplementación de ese mineral. Y por otro lado, las vitaminas, las que más problemas dan normalmente suelen ser la vitamina A y la vitamina D. La vitamina D, sobre todo, suele producirse, suele producirse más en hombres que en mujeres,
pero esto es o sea, se puede obtener de forma muy sencilla, simplemente pues con una exposición al sol, no de forma muy prolongada, unos 10-15 minutos todos los días, y con eso es suficiente. En el caso de las proteínas es algo imprescindible para el organismo y bueno, se debe asegurar el aporte adecuado de proteínas porque esto si no puede desembocar en enfermedades crónicas y es algo que hay que tener muy en cuenta para las personas que viven solas, tanto si son hombres como mujeres. Puede desembocar en enfermedades cutáneas, fatiga, etcétera. Y además la falta de masa muscular o sea, el músculo se va perdiendo con el tiempo, en el sentido de cuanto más lo ejercitas, más favoreces la creación de masa muscular. Entonces, si además de no alimentarte con las proteínas que necesitas, estás todo el día en el sofá sentado, no vas a desarrollar eso que tú necesitas. Y en el caso de las grasas, en personas mayores de 50 años se recomienda que la ingesta no sea inferior al 30% de las calorías diarias. Entonces, para una persona, a lo mejor, o sea, normalmente las personas, el hecho de quitarse las grasas es lo primero que le dicen a la hora de llevar una alimentación, pero eso es una forma de que estés más saciado y que no piques entre horas, vamos a decir. Entonces, algunos aceites, por ejemplo, para la hora de la cocina son muy recomendables. El hecho de comer legumbres, yo las recomiendo comer entre 2 y 3 veces a la semana para garantizarse una ingesta adecuada también de las propiedades que dan las legumbres. Y evitar sobre todo algunos aceites como el aceite de palma, que lo tienen muchos bollos de forma industrial. Y además pues son lípidos poliinsaturados o grasas, bueno, el caso es que hay dos tipos de grasas, y que antes no lo he explicado porque se me ha olvidado, soy un desastre, y hay dos tipos de grasas, están las grasas monoinsaturadas, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas son las que nos las proporcionan los bollos industriales, el pan industrial, pues ese tipo de alimentos, todo lo que esté muy procesado contiene grasas saturadas, y las grasas insaturadas son las que se obtienen de forma natural en los alimentos, como por ejemplo el aguacate o en una aceituna. Entonces se recomienda más una ingesta de un 20% de ese 30% o superior, que sea el 20% o más, siempre insaturados. De la fibra alimentaria no os voy a contar mucho, pero sí que me parece un apunte muy importante porque muchísimas personas mayores sufren de estreñimiento y es por precisamente no garantizarse una ingesta de fibra alimentaria adecuada. Entonces, esta la podemos encontrar en muchísimos alimentos, como en los cereales, sobre todo los que son de grano íntegro, en arroces, legumbres, y es muy importante también garantizarse pues eso, que nos alimentamos, o sea, que nos proporcionamos la fibra que también necesitamos para nuestro cuerpo. También es decir que si se come en exceso, esto va a favorecer que no se absorban de forma correcta en el intestino los nutrientes, o sea, los micronutrientes, que serían las vitaminas y los minerales. Entonces es lo que deberíamos evitar a la hora de, o sea, comer mucha fruta, mucha verdura está bien, pero sin pasarse. O muchos cereales está bien, pero sin pasarse. Como encontrar una justa medida para que se favorezca también en los procesos intestinales, pero sin perjudicarlos. El agua es algo completamente que está completamente olvidado, pero es muy, muy, muy importante. Ya os lo he explicado antes que una persona normal debería tomar entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, pero según van pasando los años, es algo que nos he dicho, la sensación de sed se va perdiendo con el tiempo. Entonces, una persona cuando ya está en una cierta edad deja de tener esa sensación, y si no está acostumbrado a beber
cierta cantidad de agua normalmente puede desembocar en deshidratación. Entonces, y bueno, otras más cosas como la pérdida de masa muscular. Entonces es muy importante garantizarse también esa cantidad de agua al día, recordarse que a lo mejor cada hora hay que bebernos un vasito de agua o cosas así para también garantizarnos que comemos la cantidad de líquido que necesitamos y que necesitan nuestras células para que se favorezca también las funciones celulares, y a nivel de microbiótica es muy importante. Y bueno, ya lo último que os cuento son los mitos que yo considero que son los que, o bueno, los que más me preguntan a mí como profesional. Y estos son los que yo considero que, bueno, deberíais de saber. Y es que, por ejemplo, las frutas ácidas, a mí me han preguntado muchísimo si queman más grasa o el hecho de cenar fruta, pues hace que adelgacemos. Y esto es completamente un mito, porque no hay ningún alimento que nos vaya a hacer perder más grasa. Entonces, ¿en qué consiste la pérdida de grasa o la oxidación de las grasas? Nosotros tenemos una tasa metabólica basal, es decir, lo que necesitamos para sobrevivir. Si comemos más de eso, nuestras células van a almacenar esa energía porque consideran que no la necesitamos. Entonces, para perder grasa tienen que suceder una de dos, que nos ejercitemos más, entonces tengamos un gasto superior energético en ese día, o que ingiramos menos calorías de las que necesitamos. Es decir, que si lo normal, o por ejemplo, yo normalmente que estoy comiendo 2000 calorías, pues si quiero perder peso serían 1800, y si quiero ganarlo, pues 2200, para que os hagáis una idea. Pero no porque un alimento diga que es saludable te va a hacer perder grasa, o comer menos te va a hacer perderla, sino que es un equilibrio entre todo. Este mito, además, el siguiente que os voy a contar, es súper común. Realmente muchísimos de nosotros caemos en ello. Yo he sido la primera que ha caído en ello hasta que he estudiado esto y lo he sabido. Y es que el pan no engorda. O sea, engordáis vosotros, no es broma. O sea, el pan en sí no es un alimento que nos haga engordar. Igual que os he dicho antes que no hay ningún alimento que nos haga adelgazar, tampoco hay ninguno que nos vaya a hacer engordar. Entonces, ¿se puede comer pan todos los días? Claro que sí. De hecho, yo os animo a comer pan porque es un alimento súper completo. A mí me encanta, está buenísimo además y es maravilloso. Pero todo tiene un límite, es decir, ¿podemos comer pan? Sí, un cachito de pan todos los días, no hay ningún problema. Yo os recomiendo que lo comáis en el desayuno, que es cuando es más normal, por ejemplo, más habitual comerte unas tostadas, por ejemplo. Además está muy rico, pues es maravilloso. Entonces, yo os recomiendo eso. Pero tampoco es que os comáis una barra entera, porque no, es que me han dicho que puedo comer pan porque el pan no engorda. Claro, todo es en su justa medida. Podéis comerlos siempre y no hay ningún problema. Para que os hagáis una idea así aproximada, unos 100 gramos de pan, que normalmente las barras de pan suelen pesar más o menos eso. Serían como unas 200, 250 calorías, depende de lo que pese la barra y depende de los alimentos con los que se haya hecho el pan. Pero vamos, eso, entre 200 y 250 calorías. Y además es que la OMS recomienda el consumo de carbohidratos, con lo cual, como el pan tiene carbohidratos, que eso ya lo he dicho antes, pues ya sabéis que si queréis comer pan estáis completamente, o sea, bueno, yo os lo recomiendo muchísimo porque es eso, que está muy rico y que además tiene eh, nutrientes como por ejemplo el almidón, que lo necesitamos para nuestro día a día. Este siguiente, el hecho de que los diabéticos tengan que reducir sus niveles de carbohidratos o hidratos de carbono. ¿En qué consiste? Bueno, muchos, no sé si alguno de vosotros lo sabéis, padecéis diabetes, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, ¿en qué consiste la diabetes? Pues es simplemente que la persona no tolera bien o no digiere bien la insulina,
su cuerpo no lo tolera muy bien. Entonces, ¿qué es la insulina? Pues es una hormona que es la hormona encargada de introducir la glucosa, es decir, el azúcar en las células, después de haber pues, ingerido un alimento. Hay algunos alimentos que contribuyen a que haya más glucosa en un periodo más corto de tiempo, que esos son pues, los azúcares simples o los carbohidratos simples, como por ejemplo pues, un caramelo o la fruta en sí. Y hay otros alimentos que hacen, por ejemplo, los hidratos de carbono complejos, como el arroz, la pasta, los cereales, el pan, que hacen que esos azúcares se transfieran a las células en un periodo más largo de tiempo, por eso son más saciantes. Una persona diabética piensa que tiene que excluir, bueno, o la mayor parte de la gente creemos que las personas diabéticas tienen que excluir los azúcares completamente de su alimentación, pero es que la realidad no es así, sino que tienen un control a nivel insulínico que pueden consumir prácticamente todos los alimentos con normalidad, pero los que tienen un contenido alto en hidratos de carbono tienen que tener cuidado con los que son de absorción rápida, pero los pueden ingerir, solo que en menor cantidad que cualquier otra persona, pero no es que no puedan comer hidratos de carbono como se piensa mucha gente. Otro de los mitos que más escucho es el de que no se pueden comer más de 3 huevos a la semana. Esto empezó como a extenderse hace muchísimos años y con el paso del tiempo es algo que, bueno, los profesionales intentamos luchar porque la gente no lo ve así. Se puede comer un huevo al día durante una semana, entonces podrías comerte hasta 7 huevos en la semana. Más de 7 huevos por el nivel de colesterol que te puede transmitir no es muy recomendable, pero hasta 7 huevos se pueden ingerir en una semana, con lo cual es un mito o un bulo el hecho de que no se puedan comer más de 3. Hombre, más de 3 en una semana, pues la verdad es que no habría ningún problema. Además es que hay muchos estudios que han demostrado que los huevos tienen propiedades muy importantes y que realmente no elevan los niveles de colesterol tan altos como se supone que lo transmiten. También depende mucho de cómo los cocinen. No es igual comerte un huevo frito, que ya tiene todas las grasas que te van a aportar también colesterol de los aceites en lo que lo fríes, que comerte una tortilla o un huevo cocido. Además, sí que es cierto que una persona que tiene unos niveles altos de colesterol en sangre sí que tiene que reducir su consumo a un máximo de 5 huevos, pero siempre máximo de 5 huevos, y una persona que no tenga ningún tipo de problemas a nivel sanguíneo puede consumir hasta 7, o sea que tampoco habría ningún problema, no hay mucha diferencia entre una persona que sufre problemas y una que no. Y por último, simplemente quiero explicaros el mito de que comer zanahorias mejora la visión. A ver, las zanahorias tienen un alto contenido en vitamina A, que la falta de vitamina A sí que crea problemas de visión cuando no hay mucha luz. ¿Por qué? Porque la vitamina A, que se conoce como retinol, es lo que absorbe la retina para poder ver mejor. Entonces, bueno, se combina con otras proteínas y con otros minerales que hace que, bueno, no seamos tan sensibles a la luz y pues son los responsables de toda la visión o sea, los responsables de la visión. Pero no porque comamos muchísimas zanahorias, eso va a hacer que tengamos visión nocturna como si nos hubiésemos puesto unas gafas. Eso es completamente imposible. Entonces, la vitamina A la almacenamos en el hígado. O sea, el retinol, cuando lo necesitamos, sale de nuestro hígado, pero si comemos muchas zanahorias, lo que va a hacer nuestro hígado es almacenar ahí la vitamina A para cuando la necesitemos, pero eso no va a hacer que veamos mucho mejor. Con lo cual, si tienes problemas de visión, no porque comas más zanahorias vas a ver mucho mejor. Para que lo supieseis, por si acaso alguien os lo haya contado, pues es completamente mentira. Que si os gustan las zanahorias las podéis comer, pero no con esa función. Y bueno, pues por mi parte,
sé yo una cosilla. Bueno, no pasa nada. Por mi parte, yo ya no tengo nada más que deciros, que siempre que tengáis cualquier duda nutricional me podéis preguntar, que yo siempre estoy abierta a responder cualquier duda y a echar una mano siempre que pueda. Así que siempre que lo necesitéis, pues estoy aquí. Y bueno, también deciros que ha sido un placer, que siento haberos pegado esta chapa con todo lo de nutrición. Espero que os haya servido también para bueno, aprender un poquito sobre esto. Y lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Natalia. Os voy a activar a todos el micrófono, ¿vale? O no, os voy a solicitar a todos que activéis el micrófono. Ya está. Natalia, si quieres, nos puedes dejar de compartir la pantalla. Vale. Y no sé, a mí se me ocurre ahora, hablando de esto de los mitos, se me ocurre si tenéis algún otro mito más que queráis que Natalia pues desmitifique. ¿O tenéis alguna duda o algo? O No, algo yo que me tengo queréis cierta preguntar, duda. que se os haya quedado ahí a medias. Dinos, Emilio. Bueno, yo tengo cierta duda porque soy, por término general, mi familia toda, el hombre, a partir de cierta edad empezamos a engordar y echar tripa. Mi padre tenía, mi hermano también, yo también tengo tripa. ¿Eso viene motivado exactamente por una mala alimentación o falta de gimnasia? ¿Realmente eso por qué viene? Si se puede saber, claro. A ver, probablemente venga por una falta, o sea, en edades avanzadas normalmente ya no es tanto lo que comes, sino la falta de actividad, porque se te reduce la masa muscular precisamente por eso, por la falta de actividad. Entonces, a lo mejor sí que es beneficioso media hora de andar, por ejemplo, todos los días, aunque sea del portal de tu casa, dar 2 vueltas a la manzana y volverte. Pero eso beneficia muchísimo la pérdida de peso o el mantenimiento de una condición de salud. Y también te digo, Emilio, que tu aspecto físico no, en algunos casos extremos sí, por ejemplo, una persona que está obesa sí que se le ve que su aspecto físico no refleja un estado de salud. Bueno, yo engaño. pero una cosa no significa la otra, es decir, que tú puedes ver una condición física y pensar que tiene buen estado de salud y a lo mejor no. Sí, bueno, eso sí. Y te iba a hacer una pregunta. Yo lo que sí tomo mucho son estos, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo del nombre. No son castañas, sino son Almendras. almendras, no, lo otro, lo que hay que partir. Nueces. Nueces. Yo tomo nueces. Exactamente, ¿cuánto se podría tomar de nueces? Porque yo tomo muchísimas. Y creo que eso es una de las cosas que me está notando también. Me gusta el dulce y tal, pero no lo tomo casi nada. Pero nueces sí tomo. Entonces yo creo que eso me está... ¿Eh? A ver, las nueces tienen un contenido calórico alto porque su mayor composición son grasas Sí. bastante buenas y está bastante bien porque el omega 3 es muy bueno, por ejemplo, para el cerebro. Yo cuando se comen frutos secos siempre recomiendo que tengan cáscara. ¿Por qué? Porque el hecho de tener que pelarlo ya te supone un esfuerzo Sí, claro. para no comer tanto, como que ya relacionas, tienes que andar pelándolo y no te apetece. Yo recomiendo o sea, un puñadito. Pues estos 4 o 5. Sí, unas 4 o 5 así, un puñadito, y con eso es suficiente. A lo mejor si te estás comiendo media bolsa todos los días, pues, No, pero de unas 10 sí tomo. pues eso a lo mejor sí que está causando un problema. Porque yo tengo claro, hay varias cosas que he comprobado y es, si yo como pan mucho, también me engorda. Me cuesta más trabajo quitarme del pan que probablemente de la nuez. Pero eso es una de las cosas. Y después también noto mucho exactamente el helado. O sea, yo noto en mi cuerpo que tomo helado, inmediatamente engordo. No sé, cuento como más pesado ese día y tal. No así como el dulce, por ejemplo, si tomo un flan y tal, eso no lo siento. Esas cosas sí. Entonces, mi caso sobre todo tiene que ser problemas de hidratos de carbono, los cuales yo creo que son los que tengo. Eres un goloso. Claro, vamos a hacer. Porque en esta vida, cuando se llega a
cierta edad Ni vas a hacer tu todo sopa. se pierde. Hombre, Todo se es pierde. muy salado. Ah, O ¿no? casi todo, casi todo. Entonces hay que aprovechar algo que uno tiene buen sentido. Entonces, comer exactamente, pues apetece un buen plato de algo, pues bien. No de brócoli, ¿eh? De brócoli. Está pésimo. Pues yo he descubierto brócoli, está bueno. Sí. ¿Tenéis alguna duda más el resto de Sí, compañeros yo que quería estáis aquí? preguntar. Sí, yo quería hablar del mito del chocolate. He ¿Vale? leído en algunos sitios que el chocolate puede liberar dopamina y que por lo tanto es muy buena para el Parkinson, pero por otra parte parece ser que el chocolate produce estreñimiento o es el propio Parkinson el que produce estreñimiento. Entonces quería saber si hay una contradicción, si es bueno o no es bueno tomar chocolate en una cantidad moderada. A ver, en una cantidad moderada, claro que sí. De hecho, además, es lo que he dicho, que el chocolate produce la hormona de la felicidad, ahora no me sale el nombre, Melatonina. pero te hace estar mucho más feliz y además te sacia mucho comerte, pero no comerte una tableta, claro, pero una onza de chocolate sí, además te sientas súper bien, te quedas súper a gusto y está muy bien. Sí que es cierto que si lo comes en exceso, yo no había escuchado casos de estreñimiento, sí que había escuchado más de todo lo contrario, sino más de diarrea y todo ese tema. Pero sí que puede ser una causa de la enfermedad. Además, es lo que te digo, que muchísimas personas mayores sufren de estreñimiento. Entonces, es muy importante garantizar también la ingesta de fibra para favorecer el proceso intestinal. Y otra pregunta, Chocolate negro. en relación con el agua, cuando se habla de que hay que tomar 1 litro, 1,5 litros diario de agua o de líquido, si se interpreta como líquido todo tipo de líquidos, Sí, el café, una Coca-Cola, una cerveza sin alcohol, Un litro de cerveza. o el agua. Cuando se dice 1 litro de agua, es estrictamente 1 litro de agua. no. O sea, por ejemplo, mi abuelo tiene limitado a 1,5 litros todos los líquidos que come. Es decir, que si se come una sopa, ese día ya puede beber menos. O un café o agua, ya puede beber menos porque ya ha ingerido el líquido. Y por ejemplo, hay frutas que tienen más contenido en agua que otras. Entonces, por ejemplo, si tú comes sandía, estás ingiriendo más líquido que si te comes un plátano, por ejemplo. O hay verduras también que son diuréticas, que se llaman, por ejemplo, la cebolla. La mayor parte de la composición de la cebolla es agua. Entonces, cuando la comes, pues no estás comiendo nada, realmente. Yo quería comentar algo. Muchas Dinos, gracias. Ramiro. Estoy yo primero, ¿eh? Ay, ¿quién? La palabra. Hola, Bueno, me surgen. lo has hecho tan Perdón, es extensivo. verdad. perdón, ¿me escucháis? Espera, primero. Espera, que habla Ramiro, un mucho segundo, ahora. que es que estaba antes. ¿Cómo te llamas? Perdona, es que veo Galaxy Tab, pero no veo tu nombre. Ramiro. Emilio. Nos callamos Se luego. llama Ángel. Ángel. Vale, gracias. Estaba primero Ángel. Vamos a ver. La verdad es que has hecho tan extensa la explicación que me iban surgiendo dudas conforme. Y ahora tengo un montón de. Crees que lo Ay, sabes todo. pobre. Y la verdad que me ha dejado con un montón de dudillas. Por ejemplo, el tema del agua, que hablaba esta compañera antes. Yo la verdad que no tengo sed. O sea, lo bebo como forzado. Entonces, esa es la primera pregunta. Voy a tratar de hacerlo y de ver diariamente porque es una cosa que no la estoy cumpliendo. Luego, te doy 2 o 3 cosas y me hablas. Las legumbres, comer legumbres. Cuando hablas legumbres, alguna en especial, Las habas. judías, lentejas, alguna específica. Y he visto por ahí el brócoli. Yo, por ejemplo, el brócoli no me gusta. ¿Tiene alguna condición que nos pueda favorecer consumirlo? Y ya te corto con esta. La vitamina B. No has hablado de ella. Pero, sin embargo, cuando los médicos sí la hablan, yo que sé, los que tienen tendencia al azúcar, si no la producen, la recomiendan. ¿La vitamina cuál me has dicho? ¿La B? La B. ¿De Barcelona? Sí, sí, sí. Hay una recomendación hacia nosotros porque generalmente las personas diabéticas
o que tienen tendencia a tener el azúcar alto, pueden tener deficiencia de esa vitamina Sí, y nos puede afectar a nosotros. vale. A ver, vamos por parte. Con el tema del agua, es que me han preguntado muchas Sí, cosas. sí, sí. El tema del agua. El agua sí que es muy importante porque es que tu cuerpo es, mucha parte de tu cuerpo es agua, entonces es muy importante ingerir líquidos, pero no solamente, es muy buena pregunta la que me han hecho, no solamente es beber agua o consumir agua, sino todos los alimentos que contienen líquidos, ya le aportas eso que necesita tu cuerpo. Entonces sí que es muy importante y que también es cierto que las personas, según vas avanzando la edad, vas teniendo menos sensación de sed. De hecho, por ejemplo, mis primos hay veces que a lo mejor vienen y beben una botella de agua de medio litro de una sentada, hacen así y topan adentro porque dicen, es que tengo muchísima sed y a lo mejor eso yo no lo tengo. Sí que también bebo, pero no tengo esa misma sensación de sed y eso con el paso del tiempo se va perdiendo. Y es muy importante pues garantizarse eso que tomamos el agua que necesitamos. Las legumbres, pues bueno, yo no te voy a, o sea, no te puedo decirte que te recomiendo ninguna, todas son muy importantes. También os digo que hay una cosa que no sé si lo sabéis, y es que los cacahuetes son legumbres, que parecen frutos secos, pero no lo son legumbres. Entonces, legumbres hay de muchos tipos. Mi favorita son los garbanzos, porque me encantan los garbanzos. Y son maravillosos además, es que el cocido me encanta, entonces es como que lo tengo todo ahí en un comparto, plato, lo comparto. está buenísimo. Pero luego, por ejemplo, las lentejas tienen mucho hierro y pues a nivel de una persona de más edad avanzada están muy muy bien las lentejas. Pero eso no quita que si te apetece comerte un buen cocido, pues te lo comas, porque eso también está muy bien. El brócoli no es que tenga ningún beneficio específico para la salud ni nada, simplemente que, por ejemplo, mi verdura favorita, y por eso lo menciono a lo mejor sí que un poco más, porque me gusta mucho, en general el brócoli y la coliflor me gustan mucho, pero sí que son dos verduras que no le gustan a mucha gente, sobre todo la coliflor por el olor que tiene o el olor que te deja en la casa durante unas horas. Entonces, pero no tienen ningún beneficio directo, sino que el hecho es, o lo que yo quiero que os queréis es que es importante que tengáis variedad en los alimentos, es decir, que no siempre coman lo mismo, sino que haya una variedad, que si para comer tienes, no sé, pollo con pimiento, pues que no cenes pimientos otra vez, sino que cenes cualquier otra cosa, otra verdura, por ejemplo, pues, no sé, unas judías verdes, que lo combines. Es lo más importante. Y lo de la vitamina B, la verdad es que tengo que decirte que eso sí que ahí me has pillado porque no tengo ni idea de eso, pero sí que lo voy a buscar para averiguarlo porque me parece bastante interesante. Mi abuela es diabética y la verdad es que nunca le ha faltado ningún También se tipo, o sea, de encuentra vitamina tomando ni el sol. nada. ¿Perdona? Si también se produce por tomar el sol o no tomarle o no salir. No, o sea, la B12, por ejemplo. no, la vitamina D de Dinamarca es la que nos la da el sol, que también la tenemos en otras, por ejemplo, las frutas, los cítricos tienen mucha vitamina D, pero la vitamina B no tengo ni idea, la verdad. Eso Lo sí digo que, porque como estamos ahora confinados, si salimos mucho menos, de alguna forma podríamos paliar un poco. Pues nada, Ángel, Natalia va a mirar eso de la vitamina B y te lo mandamos por correo o te llamamos, ¿vale? Y te lo explica ella, vaya. Vale, va a ir ahora Ramiro y después Rosa, ¿vale? Que ha levantado la mano. Ramiro, dinos. Yo quería decir algo que está muy de moda. A ver. Resulta que el intestino es el segundo cerebro. El buen funcionamiento del intestino es primordial para la salud. Sí. pues sí. Entonces se habla de los prebióticos y de los probióticos como para que Sí, funcione bien el totalmente. intestino. Por otro lado, de los minerales, el magnesio parece que es maravilloso para la salud. Interviene en muchos procesos
del organismo. Quería que nos hablara un poco de este tema. Ay, no lo he escuchado. Sí, es que se te escucha un poco bajo, Ramiro. No sé si es por tu sonido. Creo que nos ha dicho que Ahí. que Ahora los se- prebióticos y los probióticos, que quizá nos daría incluso para hablar sobre otra charla acerca de los prebióticos y los probióticos y que son muy positivos para el buen funcionamiento del intestino, ¿no, Ramiro? ¿Eso es lo que nos has dicho? Y quiero que me hables un poco del magnesio. Ah, y la importancia del magnesio también. No sé, Natalia, si puedes comentarle algo sobre el magnesio o lo dejamos también ahí en la lista Sí, de o sea, cosas pendientes. a ver, realmente el magnesio sí que sirve para, o sea, sí que es muy importante para muchos procesos celulares y a nivel de musculatura es muy importante. Pero realmente la mayor parte de los suplementos llevan magnesio y zinc, que el zinc sí que es más difícil de obtener y es en lo que se crea un mayor déficit. Entonces, sí que es cierto que el magnesio es muy importante, el colágeno también, todo eso son propiedades muy importantes que necesita nuestro cuerpo, pero realmente no es tan difícil obtenerlo. Entonces sí que a lo mejor ciertas personas se suplementan, pero no es necesario la suplementación para obtenerlo, sino comer alimentos que sean más ricos en magnesio. Complemento lo que ha dicho Ramiro del magnesio porque lo compartimos con él. Hace tiempo decían que las botellas de agua de mineral, cuanto más magnesio consumían, contenían, eran más para favorecer la memoria, el cerebro, reforzar y tal. Entonces Sí. hubo un tiempo que buscábamos en todas las botellas de agua mineral que tuvieran alto contenido en magnesio. Pero, por ejemplo, el magnesio lo podéis encontrar en el trigo, en verduras como las espinacas, en la quinoa. O sea, que tenéis un montón luego de alimentos en los que podéis encontrar el magnesio y que no hace falta tampoco buscarse, hay alimentos súper raros o, no sé, suplementarse, porque realmente lo tienes ahí. Los prebióticos y los probióticos. Bueno. Ay, sí, es verdad. Pues los prebióticos y los probióticos, yo los recomiendo, o sea, los puedes encontrar en un montón de alimentos. Por ejemplo, los arándanos es un probiótico muy bueno a nivel intestinal. Y son muy importantes, sí que es cierto que lo has dicho tú, son muy importantes para el tránsito intestinal, para un buen funcionamiento del mismo. Entonces, sí que es cierto que es recomendable, pero lo ingerimos en muchísimas frutas y verduras, ingerimos estos prebióticos y probióticos. La diferencia es que uno previene, por eso es prebiótico, de que obtengas enfermedades, y el probiótico lo que hace es que como ayuda a que se pase ese problema que tengas. Por ejemplo, yo soy muy propensa a coger infección de orina y cuando la cojo la infección de orina sí que me tomo probióticos o me cargo más la alimentación de probióticos y el resto del año tomo más prebióticos. No sé si Gracias, te Natalia. Vale, gracias. Me toca. Rosa, A ver, Toca. yo te iba a recomendar, ha hablado antes el compañero de legumbres y tengo entendido que las habas es un producto, un alimento muy dopamínico. Y quería preguntarte Eso de Yo que- iba a preguntar, qué alimentos se activan la dopamina. ¿No se me oye? te está que de cruzando el Rosa sonido. no. Si ¿Se me podéis- oye ahora? Sí, se te oye, Rosa. A ver, que le estaba recomendando de legumbres al compañero antes que ha preguntado si le gustan las habas. Tengo entendido que producen mucha dopamina. Y quería preguntarle a ella que si hay un listado de alimentos que activen la dopamina. Pues si lo hay, la verdad es que yo no lo tengo. O sea, yo eso sí que no Igual tengo que que los decir. lácteos, tampoco recomiendan mucho los lácteos en una charla que he visto por ahí. Ujú. El abuso de lácteos no conviene mucho para este tipo de enfermedad y hacen hincapié en las habas. Las habas tienen mucha dopamina.
A mí no me gusta, vamos, sí me gusta el brócoli y el verde. Pero Si eso fuera verdad, el problema del Parkinson estaría solucionado. no, hombre, no es que, a ver, no es Pero que puede contribuir a mejorar, a puede potenciar la contribuir dopamina, ¿no, a Rosa? ¿Tú te potenciar la refieres a dopamina, eso? claro, no es el Salvador, Claro, pero que sí. sino que todo es complementario. Al final todo esto se Es tiene complementario y que... tampoco porque te hinches de habas, como pasa con el chocolate o con otra cosa, se te va a curar el Parkinson. Lo que pasa que sí que es un alimento que activa más la dopamina. Y había más preguntas. ¿Qué hacer con los ataques de ansiedad y cuando te da para comer? ¿Cuál es el límite de tener sobrepeso a ser diabético? Pues Ya mira, yo está. cuando Yo tengo estoy mucha intentando liberarme de peso. Estoy en Yo cuando proceso. tengo mucha ansiedad, porque a lo mejor el ritmo de vida que yo llevo es muy estresante y normalmente cuando cocino me gusta tener a mano comida para ir comiendo, porque es como que el olor me viene y me frustra porque no puedo comer lo que me está viniendo. Entonces yo lo que hago es comer cosas que me aportan pocas calorías, es decir, pues me parto, a mí me encantan los pimientos de piquilla, me lo parto en cachitos y me lo voy comiendo, o como pepinillos que me encantan y no aportan casi nada de calorías. Y por ejemplo las cebollitas estas también que vienen con los pepinillos. Las aceitunas no, eso no, que tiene una densidad calórica muy alta, pero las cebollitas Qué y los lástima. pepinillos pues como que al masticar te sacian, porque todo lo que tengas que masticar te sacia mucho más que si te lo comes triturado, y pues parece que estás comiendo, pero en realidad no estás ingiriendo absolutamente nada. Eso es como mi recomendación para como intentar que si te da por ansiedad por comer, pues que no comas cosas que te vayan a No, suponer el una... dulce, el dulce. El chocolate negro, A mí me gusta más el que es cuanto más puro mejor, porque me gusta mucho, me gusta que sea amargo, pero si quieres comer chocolate y que no tenga tanto, o sea, que no te haga tanto mal, vamos a decir, o que tenga ingredientes de baja calidad, y esa oncita que dices tú diaria, ¿qué chocolate preferentemente? El negro. el que más te guste. Lo que yo te recomiendo es que no tenga azúcares añadidos. O sea, da Ese igual puro. si es blanco, si te gusta el blanco, a mí no me gusta, pero si te gusta el blanco, el que tiene leche o el que sea negro, del porcentaje que sea, mi recomendación es que no tenga azúcares añadidos. Vale. Yo, Rosa, ahí sí que te voy a decir una cosilla, y es que es verdad que actualmente vivimos en una sociedad en la que muchas veces las emociones las canalizamos a través de la comida, con lo que tú dices, con pues esa ansiedad por comer, por comer. Entonces, es verdad que ahí también a lo mejor sería interesante contactar también con algún nutricionista, pero que también estuviera especializado en psicología, porque cada vez en esta sociedad en la que vivimos, pues es verdad que las emociones se canalizan muchas veces de esa forma. Y a lo mejor eso también te puede ayudar, aparte de los consejos que te ha dado Natalia. No, los ataques de ansiedad a mí me dan por el dulce y levantarte a comer. Entonces, eso Claro. es contraproducente con el peso y con la dieta. Pero bueno, al final yo creo que también hay que poner en valor no tanto la obsesión con el peso, sino intentar comer de una manera más saludable y equilibrada, que al final es de lo que se trata, que es lo que va a reportar salud. Al final yo eso es lo que yo he recibido de Natalia, de la charla que nos ha dado. No sé si tenéis alguna pregunta más hacia Natalia, alguna duda. Y Yo quiero ya hacerle dos sobre el preguntas mito más, ¿vale? sobre el mito del vaso de vino y el vaso de whisky. Una copita de vino al día. A ver, eso realmente una copita, pero una copita es una copita, no la gente que una copa así hasta arriba, la llena hasta arriba, no, una copita es una copita de vino y está bien porque realmente te aporta los azúcares que necesitas, igual que pues, una cerveza. No habría ningún problema. Eso sí, es lo que te digo, no es lo mismo, es como el pan, no es lo mismo una copita que una copa y no es lo mismo un cacho de pan que un cacho, sí, de pan. Entonces, tomar, sí que lo recomiendan muchos médicos, lo de la copa de vino tinto, porque te aporta muchos glóbulos rojos a la sangre y eso pues facilita muchos procesos sanguíneos y el transporte de nutrientes por la sangre y eso. Entonces sí que es cierto que es recomendable. Lo del vaso de whisky, eso sí que no lo he escuchado en mi vida, pero para utilizarlo en postres, por ejemplo, sí que muchísima gente utiliza
alcohol en postres y queda muy bien. O por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar con vino blanco porque le da un sabor maravilloso a la comida. Entonces, como aderezo está bien, pero para consumirlo no excederse. Pero sí que si te apetece tomarte una copita de vino en las comidas, te lo puedes comer, pero una al día, una. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Y Un vamos ruego. cerrando? Un ruego. Venga, Yo- Ángel. Yo considero que ha sido muy interesante para mí. Me ha dado tiempo a escribir dos Bueno. cosas y me gustaría que se volviera a repetir. Oh, qué bien. Ay, muchas gracias. Qué Que se bien, volviera a Natalia. repetir, A lo que mejor, hubiera Natalia, preparado- nos puedes dejar, bueno, ya sabéis que la presentación ha sido grabada, pero a lo mejor, Natalia, nos puedes pasar la presentación para enviársela a las personas que han estado aquí participando o a quien esté interesada. Sí. Fenomenal. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más o alguna aportación que le queráis hacer a Natalia? Bueno, yo diría que de por sí los medicamentos que nosotros tomamos para medio apañarnos con el Parkinson producen en sí una resistencia, o sea, un estreñimiento impresionante. Entonces, en ese caso, habría que tomar medicamento, o sea, no medicamento, alimentación que fuera más líquida y menos fuerte, o sea, más gruesa, más cosas que tuvieran más agua y otras cosas que no. Porque el Parkinson, las medicinas que nos dan de por sí, producen enorme estreñimiento, por lo menos a mí. ¿Qué? Estreñimiento. ¿No? Sí. ¿Has dicho, Sí, sí, Emilio? sí. Pues eso sería pues aumentar la ingesta de alimentos que tengan más fibra, es decir, pues más granos integrales, es decir, que si comes arroz, intenta que sea más integral, o la pasta también, consumir más pan, pues todos los cereales, todo eso, o fruta y verdura, que también tiene mucha fibra, favorece muchísimo el tránsito intestinal y vamos, o sea, que se nota muchísimo. Kiwis. Los kiwis también, ¿sí? Pues si no tenéis ninguna aportación más, yo lo que sí que quiero deciros, bueno, compartir con todos vosotros de lo que he aprendido hoy con Natalia, es que, bueno, es una reflexión un poco así a nivel personal, pero es verdad que no estamos acostumbrados a hacer de la preparación de la comida una actividad interesante en nuestro día a día. Yo creo, percibimos la hora de comer como ala. Seguro que muchos de nosotros y nosotras, pues cuando llegamos a casa decimos, bueno, ¿y qué hay de comer? Pero lo tratamos como algo ajeno a nosotros. Y es que al final la comida es algo súper importante y al final lo que nos trata de decir Natalia es que puede generar bienestar, ya no solo por el hecho de comer lo que nos gusta, sino, pues a mí se me viene la imagen, pues esa imagen de todo el mundo sentado alrededor de la mesa comiendo. Al final es algo que tú disfrutas y compartes y también es una manera de socializar. Muchas veces socializamos a través de eso. Y es algo que tenemos que poner en valor también. O sea, que la comida nos la comemos, que es que realmente somos lo que comemos. Y podemos involucrarnos todos un poco más en esa actividad que también nos puede reportar mucho bienestar y al final todo nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida. O sea, a mí la verdad que me ha parecido súper interesante. A lo que estás diciendo, añado, cuando te hacen la pregunta, ¿qué quieres de comida? Brócoli. Claro, ¿qué quieres y qué tienes? Eso es. Está bueno, Pues está vamos bueno. pues ya, como ahora todos sois casi expertos en nutrición, pues yo os propongo No que toméis una iniciativa más activa en todo lo que implica la preparación de la comida, ir al supermercado, preocuparos por los alimentos, que es que al final eso se convierte en parte de vosotros, entra en vuestro cuerpo. Y ya de paso aprendemos a cocinar cosas nuevas y a disfrutar de la preparación de la comida, que también puede ser una actividad, pues eso, muy saludable. Así que nada, simplemente quería hacer ese apunte. Y nada, pues si os parece bien y no tenéis nada más que aportar, yo simplemente daros las gracias a todos por estar aquí. A mí me ha resultado súper interesante. Muchísimas gracias, Natalia. Y nada, que sepáis que la conversación, la charla está grabada. Y se aceptan propuestas. Y se aceptan propuestas y temáticas, ¿vale? Para otras charlas y demás.
Así que nada, voy a cerrar Bien. la reunión. Y Taller de cocina, taller de cocina. Bueno, pues todo es cuestión Muy de bien. plantearlo y organizarlo, pero también tenéis que involucraros Compartir vosotros. recetas de cocina. Pues sí, me parece una iniciativa muy interesante. Así que bueno, pues ya iremos viendo, ¿vale? Y nada, muchas Aquí gracias por estamos estar ahí. reflexionando. Hasta luego. Un Venga, saludo hasta a luego. todos. Hasta luego. Gracias, Natalia. Adiós, Gracias a hasta luego. todos. Gracias. Adiós. Gracias, Adiós. Natalia. A vosotros.